bienvenidos a el estudio del griego, de este tema, y respecto de eso vamos a analizar tres cuestiones. Por un lado les voy a presentar a los introductores, cuáles son, y esto acá un poco voy a apelar a ustedes a que los memoricen, o que, bueno, hagan la suficiente cantidad de ejercitación como para que vayan introduciéndose en la mente estos introductores, porque después, bueno, van a estar en el diccionario, por supuesto, pero como siempre digo, uno no puede estar buscando todo en el diccionario, entonces practiquen lo más posible, vayan memorizándolos, la lista que yo les vaya a dar, y bueno, como siempre decimos, ¿no? La frecuentación de los textos es lo que nos va a hacer afianzar el tema puntualmente, y si no, bueno, en última instancia, como les digo, están en el diccionario, pero no les recomiendo valerse de eso o confiarse en eso, porque si no va a ser muy, muy pesada la tarea de traducción cuando ya estemos traduciendo textos, ¿no? más extensos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver los introductores, vamos a clasificar cuáles son estas estructuras subordinadas, y vamos a ver obviamente ahora ejemplos de análisis sintáctico. Recordamos cómo es la clasificación básica que vamos a hacer, como la que hicimos recién: sustantivas, adjetivas o relativas, las dos denominaciones son correctas, y adverbiales. Eso entonces es lo que vamos a ver a continuación. Bien, les presento entonces los nexos subordinantes, ¿sí? Para las sustantivas les presento en primer lugar a los más simples, los más parecidos al que castellano, que son hos y hoti, ¿sí? Hos y hoti, que son los que vamos a traducir como que. Luego vamos a ver, esto lo vamos a ver más adelante, ahora se los presento para que sepan que existen, pero no lo vamos a practicar ahora, que hay algunas sustantivas que dependen de verbos de esfuerzo o de preocupación, y ahí les pongo los ejemplos: epimeluma, prato, spudazzo, que tienen introductores como hopos, que lo vamos a traducir como que, más futuro u optativo, ¿sí? Existen. Ahora no me interesa profundizarlo, pero para que lo sepan. Y después hay también otro grupo de subordinadas, que es subordinadas que son sustantivas que dependen de los que se denominan verbos de temor, como fubeomai o dedoika, que se construyen de esta manera: un me, que lo vamos a traducir como un que, y esto puede ir seguido de subjuntivo o de optativo, o me u, es lo que vamos a traducir como un negativo, o sea, que no, bueno, también con subjuntivo u optativo. Entonces, vuelvo. Ahora que me interesa que aprendan hos y hoti. ¿Qué me interesa? Que sepan que existen también subordinadas que dependen de verbos con esta semántica particular, de esfuerzo o de preocupación, o con verbos de temor, que se construyen de esta manera. Entonces tomen nota de esto en sus apuntes de clase, y más adelante entonces en la cursada lo vamos a practicar. Pero bueno, como tienen esta semántica particular, hay que verlos aparte, ¿sí? Entonces ahora por lo menos me quedo con el hos y hoti, que es lo que vamos a traducir como el que, ¿no? Como los ejemplos que vimos de sustantivas previamente en castellano. Adjetivas. En griego decíamos que las proposiciones relativas o adjetivas están introducidas por un pronombre relativo, que es este, que acá se los enuncio: hos, he o ho, que es el que podemos traducir como que, ¿sí? Eventualmente como un quién, pero si no, que solito está bien. Y fíjense que ahí está enunciado, les decía yo. Es decir, hos es el masculino en nominativo singular, he es el femenino en nominativo singular, y ho es el neutro en nominativo singular. ¿Y esto qué quiere decir? Que va a declinar. Cuando veamos puntualmente el tema de las relativas, vamos a ver el cuadro de cómo declina, y lo vamos a declinar en singular y en plural, y en los distintos casos. Así que ya se los adelanté, pero lo vuelvo a decir. La importancia de que este pronombre en griego decline es que después, cuando le tengamos que asignar una función sintáctica dentro de la proposición, vamos a vernos ayudados por el hecho de que tiene un caso, ¿sí? Y eso entonces ténganlo presente, porque habíamos dicho, en otras subordinadas, el subordinante solamente, el nexo subordinante, subordina. Por ejemplo, hos y hoti. No tiene función, ¿sí? Subordina solamente, es un qué. Pero en las adjetivas no, en estas relativas el pronombre cumple función adentro de la relativa, y por eso es importante asociar entonces su caso para ver qué función sintáctica tiene adentro de la relativa. Y les introduzco también otro pronombre relativo, que es hostis, hetis, hoti, que es muy frecuente, que tiene idea de indefinición, es un cualquiera que, lo vamos a traducir.
Así que fíjense que en realidad para la forma de este hostis, hetis y hoti, después también no declina en singular y plural en los distintos casos, pero fíjense que tenemos la primera parte es el hos, el he y el ho, es similar al pronombre relativo que vimos antes, y después la segunda parte, tis y ti, es el pronombre indefinido, ¿sí? Así que después lo vamos a ver bien puntualmente, pero para que vayan viendo cómo es esa formación de ese pronombre relativo. Vamos ahora a los nexos subordinantes de las adverbiales, que son muchos, varios, y apelo entonces a que los memoricen y eventualmente que con la práctica y la frecuentación, bueno, vayan quedando, ¿sí? No les aconsejo descansar en que están en el diccionario, porque es importante que estas palabras que son fundamentales para las estructuras gramaticales que ustedes, con las que ustedes se topan en los textos, no estén interiorizadas, las tengan de memoria, ¿sí? Y además porque van a ver que muchos de estos introductores pueden ser varias cosas, ya. Porque a esta altura ustedes ya saben bastante griego y hay cosas que ahora van a ver puntualmente que ya aparecieron con otros valores, así que esto también es importante para memorizarlo, para no quedarse con que las cosas que ustedes ya sabían eran esa función, sino que tiene más funciones. Entonces, por eso es importante empezar a memorizar esto. A ver, los introductores de causales, tenemos hos y hoti. Porque, ojo, porque entonces hos y hoti ya eran introductores de las subordinadas sustantivas, y era un qué, y ahora es un porque, por ejemplo. Ustedes además al hos ya lo conocen también, asociado con los usos del subjuntivo y del optativo, así que ojo con eso también. Vamos a seguir otros introductores, epei o epeide, que los podemos traducir como un porque, como un dado que, si queremos hacer una distinción de traducción entre uno y otro, es solamente para variar la traducción, pero pueden traducirlos a los dos como porque o dado que, es simplemente, ya les digo, para dar un poco de variedad a la traducción. Júnica, a causa de qué, hoson, en tanto que, y por último, por último de mi selección, diato con una estructura de acusativo con infinitivo, también tiene idea causal. Vamos a las consecutivas. Las consecutivas, el hoste de modo que. Esa es la idea de una consecutiva, de modo que. ¿Sí? Da una consecuencia. Comparativas, un cómo, hos o hosper. ¿Sí? Cómo, ¿sí? Compara una cosa con otra. Hoyon también, la idea de cuál o la idea de cómo es en la traducción. Casos o casaper, según, también es una estructura comparativa, subordinada comparativa introduce. Y respecto del modo, a grandes rasgos podemos decir que estas estructuras van con modo indicativo, ¿sí? O sea, el verbo que va a estar en estas causales consecutivas y comparativas es el modo indicativo. Vamos ahora a las subordinadas finales. Estas ustedes las conocen porque cuando vimos los usos del subjuntivo habían aparecido. Gina, hos y hopos son las estructuras finales. También existe ofra, que es un para qué, es homérico este uso, por eso se los pongo entre corchete, porque tal vez en los textos clásicos no les va a aparecer, entonces si están trabajando con Homero sí, por ejemplo, aparece, pero en los textos clásicos no. Entonces, gina, hos o hopos, más que modo, acuérdense, modo subjuntivo, esto ya lo vimos. Bien, las temporales. Acá también va a depender de la semántica de esa temporalidad, si es antes, después, etc. Pero bueno, a grandes rasgos. Hos, hopoteo es cuando. Hos, cuando, tan pronto como. Desde también va a poder querer decir otro uso para hos, ¿no? Distinto a los que venimos viendo. Esto hay que ir anotándolo y memorizándolo. Geos o en jo o este, que tiene la idea de mientras que. Epei o epeide, después de qué o una vez que, ojo porque también epei y epeide era dado que, mejrigeos, este o mejriju o ajriju, hasta que, ¿sí? Acá cuenta todas, cuando hay dos palabras, toda la estructura le ponen introductor y listo. Prin, proteron, con la traducción de hasta, y eso puede ir con una subordinada, con verbo conjugado, o también puede ir con infinitivo.
Más adelante también podemos profundizar en las diferencias semánticas entre una y otra estructura, o sea, con infinitivo, con verbo conjugado. No, ahora simplemente lo estamos viendo de manera introductoria. Y después de estos introductores les aclaro que hay variantes con an, como jotan o jopotan, pen, epan, epeidan, estan, ¿sí? Que da, acuérdense, el an en general da la idea de eventualidad, que ustedes ya la conocen también de haber visto el subjuntivo, ¿sí? Así que lo aclaro porque ahí también en las temporales, en algunos casos pueden ir con indicativo, pero también dependiendo de si aparecen esta introducción del an, va a tener idea eventual, ¿sí? Esto lo vamos a ir viendo en los ejercicios, en los textos puntualmente. Y después, por último, las condicionales. A ver, a es lo que vamos a traducir como el sí, de condicional nuestro, ¿sí? Entonces esto ya lo pueden ir memorizando. Aparece un a, es nuestro introductor condicional sí. Y bueno, eian, ean, en, da la idea eventual, si acaso, ¿sí? Eso va a ir con subjuntivo, como vimos recién con el caso de las temporales. Bueno, si se añade el an, o ean, o en, da este valor, el si acaso, ¿sí? Es eventualidad. Y para las concesivas tenemos kai ei, o ei kai, o kei, que ahí es no, la unión de esas dos palabritas anteriores, o kai ean, o can, que es la idea del aunque, esa es la idea de la concesión, ¿no? El aunque. Y como ya lo adelanté, lo pongo acá por las dudas, que estas condicionales, las concesivas y con las temporales nos va a pasar lo mismo en griego, que forman periodos, ¿sí? Nosotros ahora no vamos a profundizar en eso porque estamos haciendo una introducción, es decir, ahora con lo que me conformo es con que van a empezar a ver en las oraciones algunos de estos introductores y bueno, que los traduzcan en consecuencia, o sea, si es una causal, si es una temporal, una consecutiva, una comparativa, una condicional, o sea, se van a poder topar con una condicional y lo van a poder traducir. Aclaro solamente que más adelante vamos a ver cómo se arman estos periodos condicionales, que es algo que mencioné, o sea, la irrealidad de presente, la irrealidad de pasado, la potencialidad y cómo se arman esas estructuras de el verbo que está dentro de la condicional o de la concesiva o de la temporal y el verbo que está en la oración principal, por llamarlo de algún modo. Lo vamos a ver más adelante, pero de todas formas ahora con esto ustedes ya tienen las herramientas para que si se topan con una de estas estructuras subordinadas, van a poder reconocer sus introductores y traducirlas en consecuencia. ¿Cómo? Bueno, como ya fuimos viendo, poniéndolas entre paréntesis y después analizándola a esa suboración por dentro. De todas formas, ahora vamos a ver ejemplos concretos. Bien, vamos a un ejemplo de subordinadas sustantivas. A ver, hot y hos, les recuerdo ahí como introductor, los demás dijimos que las vamos a ver más adelante. La oración es una variante de algo que está en Esquilo en el Prometeo encadenado, que es joras hoti hamartaneis. Es una pregunta, ¿sí? Joras como verbo conjugado, es el verbo jorao, ver, y el otro verbo conjugado es hamartaneis, que es hamartano quiere decir errar, equivocarse. Joras y hamartaneis, los dos están en segunda persona del singular. Tenemos que ver de ahora en más, cuando tenemos dos verbos conjugados, si están en relación de coordinación, es decir, los dos al mismo nivel sintáctico, unidos por alguna conjunción como i o como o como pero, o por los mende, ¿no? Ya conocidos por nosotros, o si hay una subordinación. Obviamente acá estamos practicando subordinación y claramente ahí tenemos el hoti que subordina. ¿Cómo es esta subordinación? A ver, marco entonces entre paréntesis a toda la subordinada. Me quedo en la principal, jorás, con un circunstancial de negación adelante, y por supuesto el sujeto está tácito, no es sí, ¿no? ¿Cierto? Tú. Entonces nos queda todo predicado, sujeto tácito sí, y el verbo jorao requiere un objeto directo, o sea, no ves qué cosa, lo que ves es el objeto directo. En este caso ese objeto directo tiene forma de subordinada sustantiva, con hoti de introductor y adentro solamente en este caso lo único que tenemos es un verbo conjugado. Pero bueno, es un verbo jamartano que tiene un sujeto tácito que es su, que coincide con el de la principal, obviamente en este caso. Entonces, ¿esto cómo lo marcamos? Ponemos entre paréntesis a toda la proposición subordinada sustantiva, le ponemos que es un objeto directo y la analizamos por dentro. Tenemos entonces predicado y el sujeto es el mismo de la principal, o sea, tácito, su. La traducción es, ¿no ves que te equivocas? ¿Sí? ¿No ves que te equivocas? Esa es la traducción. Y entonces acá observamos que
Esta es una estructura subordinada sustantiva a objeto directo porque el verbo jorao requiere un objeto directo, ¿sí? La semántica del verbo nos ayuda entonces a ver estas sustantivas, ¿no? Que va a estar asociado entonces con verbos por ahí de decir o verbos de percepción sensorial o intelectual, saber qué, ver qué, ¿no? Para que vayan también viendo las posibilidades semánticas de esto, ¿sí? Entonces, bueno, acá entonces practicamos una sustantiva y cómo se analiza por dentro. Vamos a un ejemplo de adjetiva. Skopos, hosan anax, epemse, eis polemion straton, fere, taikeisen nea. Más larga. A ver, tenemos epemse y fere como verbos conjugados y tenemos una estructura que ya les marco ahí el relativo, que el relativo está subordinando al epemse. Pero retomo, de ahora en más, si tienen dos verbos conjugados o más en una oración, por favor, olvídense de solo buscar coordinación, sino ahora estamos ya aprendiendo subordinación y puede haber, además de coordinantes, subordinantes. Y el problema de los subordinantes es ver, bueno, por un lado, o sea, ¿a qué verbo subordina? En este caso tenemos a epemse ahí cerquita del hon, que es el pronombre relativo que va a ser nuestro introductor. Y otra cosa a tener en cuenta es a dónde termina esa subordinada. Sí, acá, bueno, yo los ayudo con la coma, ¿no? Pero, bueno, después en oraciones en donde ustedes las hagan solos, bueno, tienen que ver hasta dónde llega la subordinación. Y fíjense que les marco yo ahí para ir introduciéndonos en este tema. Después vamos a ver una clase particular de las relativas. Pero, ¿qué es importante tener en cuenta acá? El hon, yo ya marco ahí que tiene que tener una concordancia de género y número con su antecedente. ¿Se acuerdan que dijimos? Los relativos a estas adjetivas las podemos llamar también relativas porque están introducidas por un pronombre relativo que tiene que concordar en género y número con su antecedente. Siempre le tenemos que buscar un antecedente. Si no tienen antecedentes, bueno, lo vamos a ver más adelante, puede ser una estructura subordinada, adjetiva relativa que esté sustantivada, o sea, no tiene antecedente, ella misma va a funcionar como sustantivo, lo vamos a ver después, ahora no nos metamos en esto, pero si no, a ver, la regla número 1 de las adjetivas relativas es que encuentro ese relativo y le busco su antecedente. Y ese antecedente tiene que coincidir en género y número con el relativo. Acá tenemos entonces un relativo, que es el hon, y su antecedente es skopos. ¿Cómo lo compruebo? ¿Cómo estoy segura de eso? Porque skopos es masculino y singular y hon también. Pero ojo, porque hon, se los adelanto, igual por esa new tal vez ustedes ya lo podrían ir deduciendo, hon está en caso acusativo. Entonces ese acusativo es el que me va a dar después la función sintáctica dentro de la relativa. Pero eso después. Primero género y número con su antecedente y lo ubico a su antecedente. Porque es ese antecedente que va a ser el núcleo de esa proposición adjetiva. ¿Sí? Toda la adjetiva va a ser atributo de ese sustantivo del que depende. ¿Sí? Entonces, les anoto acá esto de que entonces al hon, si yo ya entonces lo detecto que es un acusativo singular, entonces esa función sintáctica me va a servir para ver qué función tiene después adentro de la relativa. ¿Sí? Perdón, ese caso me va a servir para saber qué función sintáctica tiene dentro de la relativa. Entonces, borro todo esto y hago el análisis. Yo les dije, bueno, la coma me ayudaba a marcar la relativa, entonces de hon a stratón. ¿Y cómo analizo esto? Bueno, tenemos de Skopos hasta Stratón, todo eso es el sujeto. ¿Por qué? Porque Skopos va a ser el núcleo, Skopos es como el vigía, ahora vemos si les gusta otra traducción, pero en principio lo podemos traducir así. Entonces, Skopos es el núcleo, la relativa que va de Hon a Stratón, dijimos que dependía de Skopos. Y si depende de Skopos, ¿qué va a hacer respecto de Skopos? Bueno, toda ella va a ser un atributo de Skopos y que me queda en el predicado ferei, ta, ekeisen, nea, que el verbo fero es llevar, transportar, y bueno, requiere un objeto directo, que en este caso tiene la forma de un neutro, de plural, ¿no? Ta, nea, como atributo, nea núcleo, y ekeisen está en posición atributiva, es un adverbio, pero de todas formas tiene posición atributiva, entonces le vamos a poner atributo, ¿sí? Entonces todo esto es el objeto directo de ferei, que requiere justamente llevar objeto directo. A ver, y analizamos ahora la relativa. Skopos, dijimos, el núcleo del sustantivo y del depende entonces un atributo. Pero no es un atributo, un adjetivo cualquiera. Es toda una estructura subordinada, atributiva, que la podemos llamar así, proposición subordinada, relativa, adjetiva. Atributo, función sintáctica. Adentro entonces, anax es el sujeto, epemse eis polemion straton es el predicado, y hon también. ¿Por qué? Porque anax es el rey, ¿no? Epemse es el verbo pempo, que quiere decir enviar. Entonces, anax, sujeto, epemse, envió.
¿A quién envió? Y bueno, envió a Jon. ¿A quién? Al Skopos. Ese Jon estaba entonces, ya lo dijimos, en acusativo singular, porque es el objeto directo de epemse, que es enviar. Ahora, desde el punto de vista del sentido, recordemos que Tejón está emparentado con el Skopos, ¿sí? A quien se envía es al Skopos. Entonces, por último me queda analizar que adentro de este predicado tenemos un poi, eis polemion straton, ¿sí? Al campamento, al ejército enemigo, al campamento militar enemigo. Entonces, el vigía, Skopos, Jonanax epemseis polemion straton, que envió el rey hacia el campamento enemigo, Fere trae noticias de allí. Si ese Ekeisen, vieron que yo les decía, ese es un de allí, es un adverbio de lugar, pero está en una posición atributiva, me está dando una atribución de ese nea, que son las noticias, y entonces por ese motivo es que le ponemos atributos, y son las noticias de allí, ¿sí? Bueno, esto por las dudas lo aclaro, ya vimos cómo los adverbios pueden ser atributivos si están en esa posición. Retomo entonces lo de la relativa. Skopos, el vigía. Todo lo que digo sobre ese skopos es la relativa atributiva, que envió el rey hacia el campamento enemigo. Y ese jon, que es el relativo, no es como el josi joti, que no tiene función sintáctica porque es solamente introductor. Este jon está en acusativo. Entonces, al estar en un caso, tiene que tener una función sintáctica en relación con ese caso. En este caso, valga la redundancia, es el objeto directo. ¿Por qué? Anax epemse. El rey envió. ¿A quién envió? Al jon. ¿Al qué? ¿No? Al skopos. Y bueno, ¿hacia dónde lo mandó? Hacia el campamento enemigo. Entonces, vamos a profundizar este tema de las relativas más adelante, pero espero que con esta introducción ya estén viendo cuál es como la forma de analizarla, ¿sí? En una clase aparte vamos a ver puntualmente cómo declina el relativo, los tipos de relativos y cómo traducirlos. Pero con esto ya espero, si tienen dudas pregunten después, pero es importante que ya vayan viendo la mecánica de análisis de estas subordinadas. Vamos a analizar ahora una subordinada adverbial. Jotipais en metatonalon paidon epaideueto. En y epaideueto son los verbos conjugados. En, tercera persona del singular, reini, era. Y epaideueto es paideuo, en tercera persona del singular, desinencia to, fíjense ahí es una desinencia secundaria de tercera persona del singular, con el aumento, es el imperfecto, ¿no? Era educado, era educado. Sujeto tácito, no hay una tercera persona del singular que funcione como sujeto. Y cuando tenemos que ver la relación entre los dos verbos conjugados, es una relación de subordinación porque tenemos el jote, que es un introductor de temporal. Revisen la lista, es jote era cuando. Entonces, ¿cómo armamos esta estructura? Entonces, de jote a pais en, lo ponemos entre paréntesis, esa es la subordinada adverbial, y todo es predicado porque, habíamos dicho, era una tercera persona del singular sujeto tácito, y adentro de esta estructura tenemos, bueno, para jote y pais en, le vamos a poner que eso es está en el predicado, y esperen que marco ahí bien, a ver, la de jote y pais en va a ser circunstancial, de tiempo, ¿sí? Nos marca la circunstancia temporal, por eso es un circunstancial. Adentro de ella, ¿cómo lo analizo? Hay un sujeto tácito, tercera persona del singular, el verbo es en, es el verbo en mí, que requiere un predicativo subjetivo, en este caso está pais 2, niño. Entonces, cuando era niño, ¿quién? No sabemos, sujeto tácito. Entonces, a toda la de jote pais en le ponemos todo predicado, no tiene el sujeto expreso. Pais es el predicativo subjetivo que depende del verbo en mí. Todo es, desde el punto de vista de la oración grande, es circunstancial, porque nos da entonces la circunstancia de tiempo en la que se realiza la acción principal, que era epaideueto. Ahora la vamos a traducir. Entonces, cuando era niño, ¿y qué pasa con epaideueto? Epaideueto es, decíamos, la forma medio pasiva de epaideu en tercera persona del singular, que es ser educado, ¿no? En este caso, bueno, está en imperfecto, era educado. Y metatonalon paidon también es un circunstancial, es con más genitivo, que da idea de, en este caso, de compañía. Cuando era niño, era educado junto con otros niños, ¿sí? Eso es la traducción. Bien, y por último les doy un ejemplo de una subordinada condicional. Etuto prateis, orsos prateis. A ver, verbos conjugados, prateis y prateis. Tenemos obviamente un sujeto tácito, es la segunda persona, sí. Prato es hacer.
Y buscamos coordinantes o subordinantes. Obviamente estamos practicando subordinación, así que buscamos un subordinante. Acá lo tenemos, que es el EI, que es el subordinante de condicional. Es lo que traducíamos como sí. En rigor, yo entonces a la condicional la marco entre paréntesis y me queda entonces como estructura principal orthos prateis. ¿Cómo marco todo esto? Entonces, orthos prateis es el predicado, sujeto tácito su, y adentro de la condicional tenemos que prateis también tiene un sujeto tácito que es su, o sea que es todo predicado, y tuto es el objeto directo. ¿Se acuerdan de jutos haute tuto, que es el pronombre demostrativo? Esto, vamos a traducirlo. Y dentro de la principal, orthos es un circunstancial que quiere decir rectamente, bien. Orthos con esa terminación omega sigma, recuerden ustedes que es una terminación de adverbios de modo, ¿sí? Rectamente, correctamente, bien, también sería una traducción por ahí más simple. Y les aclaro esto que les venía sugiriendo de que podríamos hablar de en griego, cuando tenemos estas estructuras condicionales, no de una subordinación respecto de la condicional y la principal, sino de dos oraciones que están en relación, pero no una subordinada a la otra, y esa correlación se la suele denominar, en vez de entonces subordinada y principal, prótasis a la condicional y apódosis a la principal, ¿sí? Para no hablar de subordinación. Esto, insisto, se los adelanto. Yo ahora lo que pretendo que suceda es que ustedes, cuando aparezca un EI, ya sepan que eso va a introducir una condicional, y que si quieren marcarla, o sea, la marcan entre paréntesis, si quieren ponerle como incluida o subordinada, no hay problema, pero sepan que después, cuando profundicemos el tema, no vamos a hablar de subordinación para las condicionales, sino más bien de esta relación entre dos partes de oración, prótasis y apódosis, ¿sí? Como si fueran, o sea, lo que se ve es no subordinación, sino dos partes de una oración. Y solamente para que ya lo vayan anotando y lo vayan sabiendo para cuando lo profundicemos. Pero perfectamente entonces ahora pueden analizar una oración condicional, porque la pueden reconocer, porque reconocen el subordinante, la pueden poner entre paréntesis y la pueden traducir de acuerdo a qué verbos aparezcan. La traducción de esta es: si haces esto, haces bien. Si haces esto, el tuto prates, haces bien. ¿Sí? Entonces, después ya les digo, todo esto lo vamos a clasificar, porque hay una clasificación de estas condicionales. Lo mismo nos va a pasar con las concesivas y con algunas temporales, en estos que llamábamos periodos. Pero bueno, aunque sea ahora con esto, ya pueden por lo menos reconocerlas, y las que son más bien simples las van a poder traducir sin problema. Bien, vamos ahora entonces a hacer el repaso. A ver, sustantivas introducidas por Josijotti, que es lo que vamos a traducir como qué, y habíamos dicho que había otras sustantivas con verbos de esfuerzo, de preocupación y de temor, que tienen otros introductores, pero ahora me conformo con Josijotti para que ya los vayan memorizando. Las adjetivas. Habíamos marcado jos-je-jo, que es el pronombre relativo que declina, y después lo vamos a ver, y hostis-getis-joti, como cualquiera que es el indefinido. Acuérdense de las adjetivas y toda esta problemática respecto de reconocer el antecedente y buscar la función sintáctica del relativo en la oración a partir de en qué caso está. Y después de las adverbiales les pongo acá como por ahí los más frecuentes. A ver, las causales: jos, joti, porque, epei, epeide, dado que, júnica o causa de qué, diató, con acusativo con infinitivo, con idea también causal, porque. Las comparativas que se introducen con jos, hosper, que lo traducimos como o hoyon, también lo podemos traducir como o como cual, o jazos o cazaper, que es un según para la traducción. Y las consecutivas, jos o hoste, de modo que, es una traducción. Y para las adverbiales finales, gina, jos o hopos, o también pueden tener este arcaico homérico, que lo vamos a traducir igual para qué, recordando que esas llevan subjuntivo. Las condicionales, ei, lo vimos recién, que es el sí. Digamos, ven un ei, es un sí, una idea de condición, y que puede tener también estos valores eventuales con eian, ean o en, que es un si acaso con subjuntivo. Las concesivas, el aunque, ¿no? Kai ei kai, ok, o ese es el aunque, y el kai ean o can, aunque, también lo vamos a traducir así, con el valor ese eventual que le agrega el an. Y en las temporales, bueno, acá en la lista larga: jote, jopote, cuando, jos, cuando, tan pronto como, o desde, o geos, en jo, mientras que, epei, epeide, después de que, una vez que, mejri, geos, mejri, ju, ajri, ju, hasta que, prim, proteron,
hasta, que también pueden ir con verbo conjugado o con infinitivo, y variantes con an. Jotan, jopotan, epen, epan, epeidan, est-an. Tal vez estos últimos con el agregado de an no es tan fácil de memorizar, pero sepan en todo caso, si saben los introductores temporales básicos, que también entonces se les puede agregar an y se forma una nueva palabra, ¿sí? No necesariamente, no como en otros casos en los que el an va aparte, ¿sí? Sino que este se mete adentro de la propia palabra y en esos casos van a ir con subjuntivo. Bien, entonces esto es todo. Tenemos un panorama general importante de la subordinación. Saben entonces ahora cómo analizar estructuras subordinadas, las sustantivas sobre todo, las adverbiales también y las relativas también. Simplemente que las relativas las tenemos que profundizar más adelante porque tienen que aprender propiamente cómo se declina el pronombre relativo y repasar bien entonces esto de estar detectando el antecedente que comparte género y número con el relativo y la función sintáctica después del relativo. Entonces esto es un poco más complejo, mientras que las sustantivas y las adverbiales, por lo menos las sencillas, después vamos a ver, como les dije, el tema de los periodos en el caso de las condicionales, o más adelante el tema del agregado de an con estas partículas, pero viendo entonces ahora de manera general, la sintaxis es muy fácil. Es una oración adentro de otra oración. Marco el subordinante y analizo una oración por dentro y bueno, después traduzco en consecuencia. Así que, bueno, con esto ya pueden empezar a practicar los ejercicios que les vaya dejando. Nos vemos entonces en un futuro video para completar. Primero, lo que me va a interesar completar es justamente el uso de las relativas, que es, digamos, de todas estas que vimos, por lo menos desde el funcionamiento, la más compleja, ¿sí? Así que, bueno, nos vemos dentro de poco. Muchas gracias.